las 6:42 de la mañana mi celular vibró con una notificación del banco. Parpadeé todavía medio dormida, pensando que sería uno de esos mensajes automáticos de rutina. Pero el número en la pantalla me hizo dar un brinco con el corazón latiendo como tambor. Más de 500,000 pesos en compras, en solo 3 días. Me senté en la cama del cuarto de repente, demasiado quieto. Lo primero que pensé fue fraude, tal vez un hacker. Pero al abrir la lista de transacciones, los cargos no eran precisamente discretos. Un enganche en una agencia de autos local, una tienda de bicicletas de lujo, una boutique para bebés y un servicio de entregas a domicilio que sabía que Mariana usaba cada semana. Subí la pantalla y fijé la mirada en el número de cuenta. Era la tarjeta dorada secundaria, la que le había dado temporalmente a mi nuera. No sé cuánto tiempo me quedé ahí solo, respirando solo, mirando. La luz de la mañana que entraba por las persianas no calentaba el frío que me recorría. Llamé a su celular, contestó al tercer timbrazo. «Oye», Clara dijo con una voz demasiado alegre para la hora. «¿Todo bien?» «Acabo de recibir una notificación del banco», dije manteniendo la calma. «La tarjeta dorada está al límite. ¿Pasó algo?» Hubo una pausa, y luego se rió. No con nerviosismo, no con culpa, como si le hubiera contado un chiste. «Solo quedan 200 pesos», dijo entre risas. «Vaya, sí, la usamos. Nosotros». «¿Para qué la usaron?» Pues dijo como si estuviera leyendo una lista del súper. «El coche de Esteban estaba en las últimas, así que aprovechamos y compramos una camioneta pequeña. Luego había una oferta buenísima en una bici de montaña para su hermano y compré unas cositas para el bebé. Nada del otro mundo». No dije nada, solo esperé. «Estás muy callada», dijo ella. «No te preocupes, ya te lo pagaremos. Algún día». Fue una emergencia. Tragué saliva. La boca me sabía a metal. «¿Puedes traerme la tarjeta hoy?» Otra pausa. Luego un seco claro. 1 hora después, cuando llegaron ella y Esteban, me entregó la tarjeta con una sonrisa despreocupada, como si me estuviera devolviendo 1 kilo de azúcar prestado. Esteban estaba atrás, callado con las manos en los bolsillos, sin mirarme a los ojos. Tomé la tarjeta, asentí una vez y cerré la puerta tras ellos. Solo entonces solté el aire que había estado conteniendo. Caminé a la cocina, puse la tarjeta en la mesa y la miré. Solo un pedazo de plástico con números en relieve. Pero por un momento pareció un espejo reflejando todo lo que ya sabía pero no quería aceptar. Y entonces pasó algo que no esperaba. Me reí. No fuerte. No con amargura. Solo una risa suave, casi sin aliento, que me tomó por sorpresa. Porque la tarjeta que usó la que pensó que había vaciado nunca estuvo conectada a mis ahorros de verdad. Ni un centavo. Había estado esperando este momento. Y ahora yo también. Fui al cajón, saqué la carpeta etiquetada Emergencias y la abrí. 3 meses antes Mariana había llegado a mi casa con una bandeja de pastelitos de limón comprados en el súper y una sonrisa forzada, de esas que no llegan a los ojos. «Solo necesitamos un pequeño empujón», dijo, dejando la bandeja como si fuera una ofrenda de paz. «Solo por unas semanas. Mi crédito está por los suelos y Esteban sigue esperando que le caiga ese segundo trabajo. Tú sabes cómo están las cosas». Me acuerdo que estaba junto al fregadero con un trapo en la mano tratando de descifrar qué decían sus ojos que su boca callaba. Hablaba rápido, demasiado rápido, pintando un cuadro de necesidades pequeñas: comida, leche para el bebé, un par de llenadas de gasolina. No pidió efectivo y eso fue intencional. En cambio dijo: «Si hay alguna tarjeta que podamos usar solo para lo indispensable, te juro que será algo temporal. Tú puedes checar todo. Transparencia total». Pude haber dicho que no. Debí haberlo hecho, pero había visto a Esteban batallando en silencio por meses, rechazando mis ofertas. Y si esta era la única manera de ayudarlos sin herir su orgullo, me convencí de que podía manejarlo. Entonces, le di la tarjeta dorada a una cuenta secundaria que abrí hace años con un límite bajo y sin conexión a mis fondos principales. La había creado después de que mi hermana me pidió prestado,
y luego se esfumó. Un señuelo. Por si alguna vez necesitaba ser generosa sin quedar vulnerable. Se lo expliqué con cuidado. No está ligada a mis ahorros, tiene un tope. Es solo para necesidades básicas, nada de lujos, nada de sorpresas. Mariana juntó las manos como si le hubiera dado un trofeo. Gracias, Clara, de verdad. Esto significa muchísimo para nosotros. Hasta me mandó un mensaje esa noche: eres una bendición. Ojalá mi propia madre hubiera sido como tú. Demasiado dulce. Ese fue el momento en que debí haber puesto pausa. Porque 3 semanas después, Esteban mencionó como si nada que Mariana había encontrado una carriola de diseñador en oferta y la compró para el bebé. Estaba bien barata, dijo. Bajó de 16,000 a 7,000 pesos. Dijo que tu tarjeta lo cubrió. No dije nada. Solo asentí. Pero en mi cabeza anoté la primera transacción que se sentía más como capricho que como supervivencia. Luego vinieron los murmullos. Una conocida mencionó que vio a Mariana en un spa del centro. Otra vez noté que traía botas nuevas que no venían de ninguna tienda de descuentos. Aún así esperé. Dejé que el patrón se alargara más de lo que debía. Siempre había una excusa, siempre una razón. Ahora, parada en mi cocina con la tarjeta dorada vacía en la mano, me di cuenta de algo que sabía desde hace tiempo. No era solo descuido. Mariana estaba cómoda. Metí la tarjeta en la trituradora, dejé que se convirtiera en pedacitos y saqué la siguiente carpeta del cajón etiquetada Poder Notarial. Llamé a Esteban al día siguiente. No porque quisiera, sino porque necesitaba saber. En algún punto entre la tarjeta triturada y la lista de autorizaciones revocadas, una parte de mí todavía esperaba que hubiera una explicación que valiera la pena escuchar. Contestó al segundo timbrazo con la voz pesada, como si apenas se hubiera despertado. Hola, ma. Puedes venir, dije. Solo tú. Una pausa, luego un titubeante. Sí, puedo. Llegó 1 hora después, solo con las manos metidas en los bolsillos de su sudadera, viéndose más pequeño de lo que recordaba. Se sentó en la mesa de la cocina como invitado en casa ajena, con los hombros encorvados y los ojos buscando la puerta. Deslicé la lista de transacciones hacia él, sin acusar, solo en silencio. Dijo que era para gasolina. Murmuró tras un largo silencio. Y comida. No sabía lo del coche, ni la bici. Esteban, dije suavemente, son casi 500,000 pesos. Miró el papel como si quisiera que se reescribiera solo. No pensé que llegaría tan lejos. Quise creerle, de verdad. Pero la fe tiene fecha de caducidad y la mía ya había vencido. Usó tu nombre para la bici, dije. Documentos de financiamiento, los encontré. Cerró los ojos. Ahí fue cuando lo entendí. No la detuvo. Tal vez no sabía la cantidad exacta, pero sabía lo suficiente. Y lo permitió. Dolió más de lo que esperaba. No solo por el dinero, la confianza o el orgullo, sino porque este era Esteban, mi hijo, el niño que solía pararse junto al fregadero y fruncir el ceño cuando le daba demasiado a mi hermana, a los vecinos, a cualquiera que pedía. No tienes que arreglarle la vida a todos, me dijo una vez cuando no tenía más de 10 años. La gente debe arreglarse sola. Siempre me había visto con más claridad que nadie. Y ahora estaba con alguien que veía la bondad como moneda, no como carácter. Alguien que usaba ese instinto de arreglar todo para clavarme un puñal con una sonrisa y las manos vacías. Lo miré con cuidado, la cara cansada, la postura encorvada, la culpa silenciosa. No era que no le importara, era que no tenía el valor para elegir lo correcto por encima de la comodidad. Dijiste una vez que no tenía que arreglarle la vida a todos, dije, que a veces la gente tiene que aprender por las malas. No respondió. Solo bajó la mirada, asintió una vez. Me levanté, fui al cajón y saqué un sobre de Manila. Aquí están los documentos del préstamo cofirmado, tu seguro viejo y el historial de las cuentas compartidas de servicios. Voy a quitar mi nombre de todo. Esteban no me detuvo. Cuando se fue lo vi partir, no con enojo, no con frialdad.
solo en silencio. Luego me senté con mi laptop, abrí la pestaña de negocios del banco y comencé a congelar todas las cuentas compartidas. Lo primero que hice fue llamar al banco. Quería escucharlo en voz alta. Señora, confirmó el agente tras una pausa, esa tarjeta no está vinculada a ninguna de sus cuentas de ahorros o inversiones activas. Era una línea de crédito independiente con límite bajo. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. La cuenta no se había vaciado porque nunca tuvo nada real. Mariana tomó lo que pensó que era mío, pero solo se llevó aire e ilusión. Después de colgar, revisé mi reporte de crédito. Esperaba algunos rasguños, tal vez 1 o 2 consultas duras, pero no lo que vi parpadeando en rojo y amarillo. 3 solicitudes de tarjetas de crédito nuevas, todas presentadas en las últimas 6 semanas. Todas a mi nombre. Una ya había sido rechazada, otra estaba pendiente, la tercera aprobada. No sentí rabia, ni pánico, solo una claridad extraña firme, como cuando aceptas que una gotera en el tejado no se va a arreglar sola. Presenté los reportes de fraude, adjunté copias de mi identificación, firmé los formularios, envié documentos notariados. No llamé a Esteban, no le escribí a Mariana, solo documenté todo. Después tomé una libreta amarilla y comencé a listar cada hilo compartido que aún nos conectaba. La factura de luz estaba a mi nombre desde cuando les negaron el servicio durante su mudanza. Ofrecí ayudar por los primeros 6 meses. Eso se convirtió en 2 años. Su Netflix, su Amazon Prime, el plan familiar de celulares que aún pagaba, el descuento del seguro del coche al que los había añadido, la tarjeta de gasolina, cada una. Abrí pestañas, hice clic en eliminar, cancelar, desactivar. Uno por uno los cables comenzaron a romperse, sin anuncios, sin explicaciones, solo acciones. Cuando llegué al testamento dudé, pero solo por un segundo. Luego marqué a Raúl, mi abogado. Quiero hacer algunos cambios, dije. Me agendó para el viernes. Para cuando el sol se escondió detrás de las colinas, mi escritorio estaba lleno de correos, de confirmación y recibos de cierre de cuentas. Las alertas de crédito dejaron de sonar. El silencio era limpio, cortante, no vacío, solo libre por fin del ruido que nunca me perteneció. Me serví una taza de té, me senté en el porche y vi a los niños del vecindario andar en bici haciendo ochos en la calle. A 2 calles, un perro ladraba al viento. El aire olía a césped recién cortado y a verano tardío. Mi celular vibró una vez. Un correo nuevo, de Mariana. El asunto decía: esto es exagerado. No lo abrí. En cambio me levanté, regresé adentro y saqué el último sobre sin abrir del gabinete. En la portada había escrito 2 palabras que nunca pensé que necesitaría salida de emergencia. Todo empezó con el coche. El lunes por la mañana, la camioneta nueva de Mariana fue remolcada desde su entrada. No fue algo discreto. Un vecino grabó todo y lo subió a un grupo de Facebook local con el comentario: parece que alguien no leyó la letra chiquita. No lo había hecho. El financiamiento se aprobó bajo mi nombre, o eso pensó ella. Pero la agencia detectó la discrepancia cuando el reporte de fraude llegó al sistema. El préstamo nunca se procesó por completo. No se transfirió el título. No se presentó el seguro. No era su coche para quedarse. Para el martes, la bicicleta de montaña, una de lujo personalizada, que pidió para el hermano de Esteban, también desapareció. Robada al parecer. La dejaron sin candado, sin cobertura. Solo se esfumó. El mundo tiene su manera de limpiar su propio desorden cuando dejas de interponerte. Esa noche Esteban llamó. Casi no contesté. Ma. Su voz estaba tensa, sin aliento. El coche no está. Mariana está fuera de sí. ¿Qué hiciste? Sostuve el teléfono en silencio, no por malicia, sino porque quería que escuchara su propia pregunta. Ahora estoy protegiendo lo mío, dije, manteniendo la voz firme. Se quedó callado un segundo. ¿Nos denunciaste? No, dije con calma. Denuncié un fraude.
No respondió de inmediato. Solo soltó un suspiro suave y colgó. Lucía vino esa noche trayendo un pastel que compró en el súper y fingiendo que lo había horneado. Pensé que te vendría bien un poco de compañía, dijo acomodándose en el sofá. Escuchó mientras le conté la última semana paso a paso, sin drama, solo hechos. No me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, tomó su copa de vino y dijo: «Bueno, por fin cerraste la cuenta abierta». Sonreí ante eso. No mucho, solo lo suficiente. Por años llevé un registro mental de lo que di, lo que toleré, lo que dejé pasar por mantener la paz. Y ahora el saldo estaba en cero. No porque me pagaran, sino porque dejé de prestarles partes de mí que nunca se ganaron. Lucía se quedó hasta que la luna estaba alta y el pastel a medio comer. Cuando se fue me abrazó fuerte, me miró a los ojos y dijo: «No lo pienses 2 veces». Asentí de verdad. Esa noche dormí sin revisar mi celular ni una vez, sin alertas, sin mensajes, solo el zumbido del ventilador de techo y el ritmo lento de mi propia respiración. Por la mañana abrí la puerta principal y encontré una carta debajo del tapete. La letra era inconfundiblemente de Esteban. Pulcra, cuidadosa, casi de disculpa. La levanté, le di la vuelta una vez y la llevé a la mesa de la cocina sin abrirla. Me serví una taza de café, puse la carta a mi lado y esperé el golpe que sabía que vendría. El golpe llegó a las 9:12 de la mañana. No contesté de inmediato. Me tomé mi tiempo sirviendo una segunda taza de café, dejando que la tetera silbara lo suficiente para marcar mi punto. Cuando abrí la puerta, Mariana ya estaba dando vueltas en el porche caminando en círculos apretados. Esteban estaba atrás con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Ella entró empujándome antes de que pudiera hablar. «Nos arruinaste», dijo con la voz temblorosa, los ojos ya vidriosos. Por un malentendido, Esteban no me miró. Su mirada estaba fija en el suelo. Cerré la puerta detrás de ellos y me apoyé en ella. Mariana siguió. «El coche se lo llevaron, la bici, no está a nuestro crédito, está por los suelos. No podemos sacar un préstamo, ni siquiera pedir un nuevo arrendamiento. El jefe de Esteban preguntó por qué está en una lista de vigilancia por fraude. ¿Tienes idea de lo que has hecho?». Esperé hasta que se quedó sin aire. No dije. No fue por un malentendido, fue por años de pequeños cortes que finalmente sentí. Parpadeó. «¿Qué significa eso?». «Significa», dije con calma, «que cada vez que tomaste algo que no era tuyo, cada vez que sonreíste mientras lo hacías, cada vez que te dijiste que estaría bien, porque siempre lo estoy, estabas cortando. Y yo lo permití. Me dije que era familia, que era temporal, que podía manejarlo, hasta que no pude más». Esteban se movió ligeramente. Todavía no había dicho una palabra. «Siempre hiciste las cosas más difíciles de lo necesario», espetó Mariana. «Necesitábamos ayuda. Tú podías permitírtelo. No tenías que hacerlo tan cruel». Pasé junto a ella, abrí un cajón y saqué una carpeta delgada. La puse suavemente en la mesa frente a ella. Dentro estaba una copia del reporte de fraude, la documentación, las fechas, las solicitudes a mi nombre. «Esto es lo cruel», dije. «Esto es lo que se suponía que debía perdonar en silencio, pero ya no lo haré». Mariana abrió la carpeta y hojeó las páginas. Sus dedos temblaban. Esteban finalmente habló, pero su voz apenas era un susurro. «No queríamos hacerte daño». Me giré hacia él. «Una vez me dijiste que no tenía que arreglarle la vida a todos». «¿Te acuerdas?», asintió lentamente. «Tenías razón», dije. «Así que paré. No puedes sorprenderte de que finalmente seguí tu consejo». Mariana levantó la vista, ahora desinflada, no enojada, solo pequeña. «Entonces, ¿qué nos cortas para siempre?». No respondí. No necesitaba hacerlo. El silencio que llenó la habitación era más pesado que cualquier grito. Se fueron sin azotar la puerta. Esteban se giró una vez en el porche como si quisiera decir algo, pero luego siguió a Mariana por las escaleras. Me quedé en la ventana viéndolos subir a un coche prestado, sus figuras distorsionadas por el vidrio. Luego me di la vuelta
Caminé a mi escritorio y comencé a redactar una nueva lista, una que no incluía sus nombres. Desperté con la luz del sol derramándose sobre el piso de madera, la casa quieta y silenciosa. Sin celular vibrando, sin notificaciones, solo el crujido lento de la ventilación y el canto de los pájaros en el patio trasero. Era mi cumpleaños. El tipo de día que antes empezaba con un mensaje de Esteban, a veces tarde, a veces después de que Mariana se lo recordara. Un rápido, feliz cumpleaños más seguido de una foto de un pastel a medio comer o del bebé sosteniendo una tarjeta garabateada. No era mucho, pero significaba algo. Este año no había nada. Ni mensaje, ni tarjeta, ni llamada, ni siquiera del tipo digital perezoso, solo silencio. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí que faltara algo. Me senté con mi café en el porche trasero, viendo una ardilla correr por la barda. El silencio no se sentía como ausencia, se sentía como liberación. A mediodía, el sol había calentado las barandillas del porche y casi olvidé qué día era. Entonces vino un golpe. Abrí la puerta y ahí estaba Lucía sosteniendo una caja de pastel de una panadería y 2 cafés en una bandeja de cartón. No dijo feliz cumpleaños de inmediato, solo me dio la caja y dijo, es de chocolate. Ni me molesté en preguntar. Nos sentamos en la mesa de la cocina como lo habíamos hecho 1000 veces, pasándonos pedazos de pastel con nuestros tenedores sin platos, sin reglas. Nos reímos de la vez que nos echaron de una clase de yoga por reírnos de la cena donde Mariana olvidó mi nombre al presentarme a su jefe. Te llamó Carmen, dijo Lucía sacudiendo la cabeza. Carmen. Tú criaste a su esposo. Sonreí sin amargura. Fue una advertencia, solo que no la leí entonces. Cuando se fue revisé mis cuentas. El fondo de paz, como lo empecé a llamar, había crecido más de lo que esperaba. Nada extravagante, solo depósitos constantes intocados, sin retiros, sin cargos sorpresa, solo calma. Abrí mi administrador de contraseñas y comencé a cambiar los últimos accesos. Las cuentas compartidas de streaming ya estaban cerradas, los servicios limpios. Uno por uno cerré cada puerta por la que solían entrar. Hice una pausa antes de borrar la información de contacto de emergencia. El nombre de Esteban aún estaba en 2 formularios. Lo quité y puse el de Lucía en su lugar, sin culpa. Solo un clic, solo la verdad. Esa noche me serví una copa de vino pequeña, encendí la última rebanada de pastel con una vela y no pedí ningún deseo. No necesitaba hacerlo. El regalo ya había llegado silencioso, completo y totalmente mío. Ella pensó que me había vaciado, pero usó la tarjeta equivocada.